Paz y bendición, queridos hermanos y hermanas. Les doy la más cordial bienvenida a este octavo tema de nuestro manual. Les recuerdo los materiales para nuestro estudio: el manual del CEPAF, la Sagrada Escritura y su cuaderno de notas. Cabe resaltar que este tema 8 es muy práctico, así es que de entrada yo les pediría que tengan su Biblia en mano. Pueda que tengan una versión, pueda que tengan 2 o 3 versiones. Lo importante es que tengan la Sagrada Escritura en sus manos frente a ustedes para ir haciendo los ejercicios que esta lección nos exige. Iniciamos este tema con la invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, toma mis manos, para que comprenda el mensaje de la palabra, para que sienta la profundidad del amor divino, para que camine abriendo mis manos a los que necesitan curación y misericordia. Ven, Espíritu Santo, aumenta mi fe en el Dios que ama a todos, santos y pecadores. Dame el amor que abraza a todos los hombres y mujeres del mundo entero. Afianza mi esperanza en medio de mis debilidades, limitaciones e incapacidades. Ven, Espíritu Santo, yo solo sé que no puedo hacer nada. Acompáñame, guíame, llévame, para que pueda llegar al abrazo del Padre, para que pueda seguir las palabras y enseñanzas del Hijo, para que pueda caminar con los demás con amor, fe y misericordia, con la fuerza, la luz y la ternura que vienen solo de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este tema lleva como título: para no perderse en el manejo de la Biblia. De ahí la importancia de que tengan ustedes la Biblia en sus manos o a la vista. Si no logran ustedes hacer los ejercicios personales porque tienen que escuchar lo que voy diciendo, pueden inclusive ver esta lección con calma, ya sea por los canales que nos ofrece Emmaús Radio, o sea por mi canal de YouTube que se llama Biblista Católico Romano. Y este capítulo se abre con esta citación de Dei Verbum 26. Así pues, corra y sea glorificada la palabra de Dios, por la lectura y estudio de los sagrados libros y el tesoro de la revelación, confiado a la Iglesia, llene más y más los corazones de los hombres. Vean qué importante esto que dice Dei Verbum 26. Es lo que precisamente nosotros estamos haciendo en este proceso, dándole realce a la Biblia en este mes dedicado al estudio y a la reflexión bíblica. A continuación, el enlace de este tema con los anteriores. En el tema anterior estudiamos los criterios teológicos de interpretación. ¿Se acuerdan ustedes? La Biblia debe ser leída e interpretada con el mismo espíritu con que fue escrita. 2. La unidad de toda la Escritura, una historia de salvación. 3. La tradición viva de toda la Iglesia. Y 4. La analogía de la fe. Estos criterios nos ayudan a interpretar la Biblia en un sentido más pleno y eclesial. Ahora aprenderemos algo sobre el manejo adecuado de la Biblia. Y los objetivos de este tema son los siguientes: conocer la composición y división de la Biblia, identificar la organización de los libros que la integran y las maneras de citar los textos bíblicos. Así es que mucha atención con este tema, porque yo voy a ir paso a paso explicándoles a ustedes cómo se debe utilizar la Biblia. Y acá ustedes tienen la síntesis de lo que vamos a ir tratando a lo largo de este tema. El texto de enseñanza que nos propone el manual está tomado del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 29. Y dice así: el Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a esa carroza.
Felipe fue corriendo y al oír que el etíope leía al profeta Isaías, le dijo: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él respondió: ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Iniciamos haciendo algunas consideraciones que son elementales para el manejo de la Biblia. En primer lugar, el término Biblia, porque nosotros mismos lo empleamos, porque lo escuchamos, pero si nosotros le preguntamos a alguien qué significa la palabra Biblia, a veces inclusive ni eso sabe, y eso ya estamos hablando de un analfabetismo bíblico, porque quien no sepa qué significa Biblia y está hablando de Biblia y haciendo interpretaciones bíblicas, pero no sabe qué significa el término, qué triste de verdad. Podemos decir nosotros que la palabra Biblia es un término procedente de la palabra griega biblion, que significa rollo, significa papiro o libro, y de la expresión griega ta biblia, ta hagia, y que significa los libros sagrados. Y esto es importante saberlo porque en este sentido, fíjense ustedes que también a la Biblia se le conoce como las Sagradas Escrituras, la Sagrada Escritura, el libro sagrado, las Sagradas Letras, la Biblia o la Sagrada Biblia. Por lo mismo, al hablar de Biblia, nos referimos a una misma realidad, pero que en el fondo la Biblia es una biblioteca de libros. Nosotros decimos Biblia, pero en realidad en griego biblia significa libros. Nosotros usamos Biblia como singular, pero el término griego es neutro plural, los libros sagrados. Así es que en este caso podemos hablar nosotros de esta primera división. Tenemos antigua alianza o pacto y nueva alianza o pacto. ¿Y eso qué quiere decir? Que la Biblia entonces es una biblioteca de libros sagrados. Es como que si nosotros tuviéramos esta especie de libreras. Esto es la Biblia. Diferentes libros, diferentes autores, diferentes personajes, diferentes acontecimientos, etc. Así es que esto podríamos decir que es la Biblia. No es solo un libro, sino que son varios libros. Por eso podemos decir que es una biblioteca. Por lo tanto, Biblia significa libros o conjunto de libros. Por favor, libros o conjunto de libros. Y la Biblia está compuesta de 73 libros. El Antiguo Testamento o Primer Testamento o Antigua Alianza tiene 46 libros. 39 de estos libros nosotros les llamamos protocanónicos. Viene de proto, primero, fueron los que entraron en primer lugar al canon. Esto lo vamos a explicar en la siguiente lección. Y 7 libros deuterocanónicos. Deutero quiere decir segundo, porque estos fueron ya añadidos posteriormente a estos 39 que contenía la Biblia en hebreo. Y los 7 deuterocanónicos son agregados cuando se realiza la traducción en griego, la 70. Pero esto lo vamos a tratar con más calma en el siguiente tema, que aborda el canon de la Biblia y el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. Algo que es importante resaltar es que las Biblias protestantes tienen solo 66 libros. En el Antiguo Testamento 39 libros, justamente porque ellos toman como punto de referencia la Biblia hebrea, que solo tiene 39 libros, a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Por eso es que le faltan los deuterocanónicos: Tobías, Judith, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Y en las Biblias protestantes a los deuterocanónicos les llaman apócrifos. Entonces esta es una panorámica para que vayan viendo ustedes cómo diferenciar una Biblia católica de una protestante. Nuestra Biblia tiene 73 libros, la Biblia de ellos tiene nada más 66. 39
en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, mientras que nosotros tenemos 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Además, es importante saber de dónde viene este concepto de testamento, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Ok, entonces la palabra testamento, fíjense, deriva del latín testamentum, que traduce el griego diateke. Diateke, esta es la palabra griega, que significa pacto, significa disposición, significa testamento, que corresponde al hebreo berit, que significa alianza. ¿Se dan cuenta? De fondo está el término hebreo berit. Berit significa alianza o pacto. Y la 70, la traducción al griego de la Biblia hebrea, tomó diateke como el correspondiente a berit. Y cuando se traduce al latín la Biblia, se toma como referencia el término griego diateke como testamento, ¿no? Entonces ahí viene la palabra testamentum. Pero bien podríamos decir que cuando hablamos de Antiguo Testamento podríamos decir Antigua Alianza o Nueva Alianza por el Nuevo Testamento. Pero de fondo está este término berit, que después pasó a ser diateke y después pasó a ser testamentum. Dicho de otro modo, la palabra testamento significa pacto, alianza de Dios para con su pueblo. Se habla de Nuevo Testamento no porque suplante al Antiguo, sino porque lo cumple permaneciendo en viva y constante relación con Él. Esto es importante, porque no es que haya borrón y cuenta nueva con el Nuevo Testamento por decir, bueno, entonces lo antiguo ya queda desfasado. No lo suplanta, sino que lo cumple, lo plenifica, pero permanece este hilo conductor entre la primera alianza y la segunda alianza. El Nuevo Testamento no anula ni reemplaza al Antiguo Testamento. Los cristianos nunca han dejado de leer las historias del Antiguo Testamento ni de orar con los salmos. Esto no solamente en la realidad que vivimos hoy, sino desde siempre. Los primeros cristianos no dejaron de recitar los salmos, no dejaron de leer los libros del Antiguo Testamento. ¿Eso qué significa? Que no se anula ni se reemplaza, sino que sirve para orientarnos en el proceso progresivo de revelación que Dios llevó a cabo desde antiguo hasta la venida de su Hijo Jesucristo. Asimismo, ustedes saben que la Biblia no fue escrita en castellano, no fue escrita en inglés, sino que son fundamentalmente 3 lenguas en las que se escribieron los textos de la Biblia. En primer lugar, el hebreo. También hay textos en arameo y, por supuesto, en griego. Esto es importante que lo sepamos porque cuando se hace una traducción es muy difícil, es muy complicado que en muchos textos corresponda a lo que el traductor quiere decir o lo que está planteado en hebreo, en arameo o en griego. Este es un gran esfuerzo que se hace al traducir una Biblia, pero no necesariamente va a corresponder al 100% en algunos casos. Podemos hablar también de versiones o traducciones de la Biblia. Este es un tema recurrente que se aborda a menudo cuando se da un tema, una charla de Biblia. Y es que tenemos traducciones o versiones en hebreo, tenemos versiones también en griego y tenemos también versiones en latín. Dentro de las versiones más antiguas de la Biblia tenemos los 70 y la Vulgata. La de los 70 Septuaginta es traducción de hebreo al griego a mediados del siglo III, contiene solo el Antiguo Testamento en griego. Luego viene la Vulgata, que fue realizada en el siglo IV por San Jerónimo y contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento en latín. Y para que se den una idea ustedes de el recorrido, el camino que se ha hecho en el tema de las traducciones y las versiones bíblicas, yo les presento aquí un pequeño mapa que no es que comprende todas, pero sí al menos nos da una idea general de cómo se ha venido realizando este tipo de traducciones.
Surge entonces la pregunta, ¿cómo se ordenó la Biblia en capítulos y versículos? Yo sé que esto muchos ya lo saben, pero quien no lo sepa, se lo recuerdo, porque las Biblias antes de estos señores, de estos personajes, no estaba dividida en capítulos ni versículos, sino que eran bloques, eran secciones que no tenían este tipo de estructuración, y fue Stephen Langton, que vivió hacia el 1150, en 1228, fue arzobispo de Canterbury, lo dividió en capítulos entre los años 1214 y 1226. Y luego el dominico italiano Santos Pagnini, de 1470 a 1536, publica en 1528 en Lyon su traducción latina de la Biblia, subdividida en frases cortas con un sentido más o menos completo, o en otras palabras, en versículos, versos pequeños para que nos entendamos. Luego viene Roberto Estienne, un hombre dedicado a la imprenta. En un viaje de Lyon a París dividió todos los capítulos en versículos entre 1528 y 1551. Y fue el Papa Clemente VIII quien reconoció la división en capítulos y versículos de Langton y Estienne. Ellos son los responsables de que nosotros tengamos en nuestras Biblias los capítulos y los versículos. Si alguien quiere profundizar este tema, este punto, hay mucha información en internet, hay mucha información en algunos libros de introducción a la Biblia. Yo no quiero detenerme en esto, sino solamente que ustedes distingan quiénes fueron los que hicieron de verdad esta obra monumental de dividir en capítulos y versículos la Biblia. Entrando ya a la cuestión de cómo manejar la Biblia, yo les presento a ustedes esto que seguramente ustedes van a ver en sus Biblias. Así es que yo les doy un momento para que abran sus Biblias. Ya les he recordado, les he enfatizado que es importante conocer sus Biblias. No solamente dar por hecho que ya la conozco, ya sé qué es lo que contiene. No, de verdad, pónganle atención a la introducción, a la presentación, al prefacio que se hace. Vean si tiene aprobación eclesiástica, vean cómo es que ellos organizan el texto. Así es que no es solo de entrar al texto, sino que vayan a leer la introducción en la presentación de sus Biblias. Así es que abran su Biblia, por favor. Y acá yo tengo pues una página que tomé de internet para que ustedes tuvieran una idea de cómo es que distinguimos nosotros los capítulos y los versículos. Ya que ustedes tengan su Biblia en las manos, abran en cualquier texto, y normalmente en las Biblias en la parte superior trae el nombre del libro y los números grandes. Yo sé que ya los están viendo. Los números grandes, esos son los capítulos, y los números pequeños son los versículos. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos el libro, tenemos el capítulo y tenemos el versículo. No sé si estamos ahí. Tenemos el número grande, que es el capítulo, y el número pequeño, que es el versículo. Aquí hay otra representación. Tenemos el nombre del libro. 2, el número de capítulo. Vean el número grande. Eso le vemos a Stephen Langton, este arzobispo católico de Canterbury. Y los números pequeños son los versículos. Así es que abran sus Biblias, vayan a cualquier libro de la Biblia y van a ustedes ver el título, van a ver el nombre del libro, y los números grandes son los capítulos, los números pequeños son los versículos. ¿Estamos de acuerdo? De nuevo esta representación, vean, el número grande es el capítulo y el número pequeño es el versículo. Ok, los capítulos. Primero se pone la sigla del libro, es decir, la letra o las letras que sirven para identificarlo. Luego se pone el número del capítulo. Si no sabe qué significa la sigla del libro, puede consultar el índice que se encuentra en su Biblia. Así es que vayan ustedes al inicio de sus Biblias. Por favor, vayan al inicio de sus Biblias.
y vayan al índice. Normalmente, por ejemplo, yo la Biblia que tengo de Jerusalén, después tiene abreviaturas. Esas son las siglas del libro, por favor. Si no saben ustedes cómo es que se escribe una sigla, vaya por favor, ya sea al índice o vaya donde dice abreviatura. ¿Estamos de acuerdo? Ok, número grande, capítulo, número pequeño, versículo. Y para que nosotros encontremos una cita, se coloca la sigla primero, la abreviatura. Ejemplo, aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos una G y una N y un número 13. Ok, GN, depende cómo lo van a abreviar sus Biblias. Vayan a ver al índice o las abreviaturas. Pero si ustedes encuentran un GN13, ¿cómo lo van a leer? Génesis capítulo 13. Esto quiere decir que debe leer todo el capítulo 13 del Génesis. ¿Estamos de acuerdo? GN13, ¿cómo lo descifran ustedes? GN es Génesis, porque en sus Biblias al inicio aparecen las abreviaturas y GN significa Génesis y el 13 es el capítulo. Segundo ejemplo, 1RE5. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí el 1 o los números, después se los voy a dar con más precisión, se escriben cuando hay más de un libro. Aquí, si ustedes van a las abreviaturas, re quiere decir reyes y 5 es el capítulo. Entonces se lee Primera de Reyes, capítulo 5. Esto quiere decir que debe leer todo el capítulo 5 del primer libro de Reyes. Y aquí viene un ejercicio personal, por favor. Aquí viene un ejercicio personal. Aquí tenemos LC12. Vayan a las abreviaturas de su Biblia y LC quiere decir Lucas, ¿no? San Lucas o como ustedes quieran llamarle, San Lucas o Lucas, un evangelista. 12. NA, ¿qué significa? NA, ¿qué significa? Correcto, quiere decir el profeta Nahum. Nahum. ¿Y ese 15 qué significa? Significa que estamos por leer el capítulo 15, o sea, Nahum capítulo 15. ¿Esta de abajo qué significa? HB 3. Correcto, esta significa Hebreos capítulo 3. Muy bien. Luego tenemos los versículos. Si se quiere citar tan solo un versículo de un determinado libro de la Biblia, primero se pone la sigla del libro, luego se pone el capítulo y a continuación, separado por una coma, véanlo, se coloca en grande esto, separado por una coma, se pone el versículo. Ejemplo, si yo les digo, descifren esto, Ger 1,12. ¿Qué significa eso? Se lee Jeremías capítulo 1, versículo 12. Esa coma es el versículo. Esto quiere decir que se debe leer tan solo el versículo 12 del capítulo 1 del profeta Jeremías. ¿Estamos de acuerdo? Los capítulos de acuerdo anteriormente no, porque si yo escribo, por ejemplo, Jeremías 1, Jeremías 2, Jeremías 3, yo tengo que leer todo el capítulo, pero si yo digo Jeremías 1, versículo 12, entonces, ¿qué es lo que tengo que leer nada más? El versículo 12 del capítulo 1 del profeta Jeremías. Esta, por ejemplo, esta cita, 1 Tes 3,3. ¿Cómo lo leerían ustedes? Si no saben qué significa Tes, ustedes van a sus índices en sus Biblias, donde dice incluso abreviaturas, y se van a dar cuenta que como hay primera y segunda de Tesalonicenses, entonces se distingue entre la primera y la 2, ¿no? 1 y 2 Tesalonicenses. Y esta coma va a significar el versículo. Entonces se lee Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3.
Esto quiere decir que se debe leer tan solo el versículo 3 del capítulo 3 de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Y aquí viene el ejercicio personal. ¿Cómo me leerían ustedes esta primera cita? GN 12,1. ¿Cómo la leerían ustedes? Ok, sí, así es. ¿Libro cuál es? Génesis. ¿El 12 qué significa? Capítulo 12. ¿La coma qué significa? Versículo 1. Vamos a ver la siguiente cita. DN 55. ¿Cómo ustedes la descifrarían? DN 5,5. Exacto, estamos hablando de Daniel capítulo 5, versículo 5. O sea, del libro de Daniel, yo no tengo que leer todo el libro, yo no tengo que leer todo el capítulo 5, no. Yo solamente tengo que leer el versículo 5. ¿Cómo lo sé? Por esa coma, esa significa el versículo. Ok, esta es más fácil. ¿Quién puede descifrar esta? MT 7,7. Esa es más fácil, ¿verdad? Porque MT corresponde a San Mateo, o Mateo, como ustedes quieran llamarle, capítulo 7, versículo 7. Ok. Luego tenemos el uso del guión para prolongar capítulos. Vean, esto es importante. El guión es utilizado para prolongar la lectura de capítulos enteros, comenzando desde el número indicado con que inicia hasta el número indicado donde debe terminar. Se lee utilizando la palabra al. En la cita de lectura de más de un capítulo vemos que no se utilizan comas, sino solo dos números separados por el guión. Así es que esto es muy importante. Cuando ustedes encuentren un guión, eso significa al, ¿verdad? Ok, tenemos GN 3-11. ¿Cómo se lee? Se lee Génesis capítulos del 3 al 11. Vean, del 3 al 11. Esto quiere decir que tenemos que leer desde el capítulo 3 hasta el capítulo 11, inclusive del Génesis. Es decir, los capítulos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Eso me está indicando a mí el guión. Ok. El ejemplo 2. MC 1-2. Se lee San Marcos capítulos del 1 al 2. Esto quiere decir que debemos leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2 del Evangelio de San Marcos. ¿Se dan cuenta? En primer lugar, el guión sirve para prolongar capítulos. Aquí no quiere decir que entonces solo voy a leer 3 y 11. No, porque aquí no hay una coma. La coma indica versículo. Ok, a ver quién descifra estas citas. Si les aparece a ustedes, mira hermano, mira hermana, por favor, este es el trabajo que hay que hacer. Y le dan a ustedes estas 3 citas bíblicas. ¿Cómo las van a descifrar ustedes? AP 1-2. Entonces, como ustedes ven el guión, no van a decir, esto no es versículo. Aquí me está indicando una prolongación de un capítulo, de uno hasta el otro. ¿Me entienden? Entonces aquí yo tengo que decir Apocalipsis, capítulos del 1 al 2. Luego tenemos Col 5 al 9. Por eso es importante que cuando tengan ustedes un tiempo libre, se lo dediquen también a las abreviaturas. Yo sé que varían de Biblia a Biblia, varían, pero por eso es que es importante que conozcan su propia Biblia, ustedes, ¿no? Ok. Col 5 al 9. Tenemos Colosenses, capítulos del 5 al 9. Y ahora esta, JDT 2-7, ¿cómo ustedes la descifran? Exacto. Judith, capítulo del 2 al
7. ¿Se dan cuenta? Que el guión es al, ¿verdad? Así es que esto es importante que usted lo sepa. Aunque esta es la prolongación de capítulos. Luego tenemos el uso del guión para prolongar versículos. El guión nos sirve para prolongar tanto capítulos como versículos. El guión es utilizado para prolongar la lectura de versículos de un mismo capítulo, comenzando desde el número indicado con que inicia hasta el número indicado donde debe terminar. Se lee utilizando la palabra al. Veamos este ejemplo. Si a ustedes les aparece esta cita, LC 2,3-5, ¿cómo lo van a leer? Se lee San Lucas capítulo 2, vean, la coma que dijimos que significa, la coma significa versículos del 3 al 5. Esto quiere decir que se leen los versículos 3, 4 y 5 del capítulo 2 del Evangelio de San Lucas. No sé si les queda clara esta distinción. Hay guión para prolongar capítulos y para prolongar versículos. En algunos documentos van a encontrar ustedes un guión más pequeño y un guión más pronunciado. Ese guión más pronunciado significa que está prolongando capítulos y un guión más pequeño está prolongando versículos. Eso incluso yo lo vi en algunos estudios y dije, este guión no es normal, este se ve más grande, este es más pequeño. Entonces el guión a veces pequeño está indicando versículos y el guión grande está indicando capítulos. Muy bien, vamos a ver quién descifra estas citas. Tenemos Ex 1,4-8. ¿Cómo ustedes leerían esa cita bíblica? Exacto, Éxodo, el título del libro, el primer número es el capítulo, luego tiene una coma, quiere decir Éxodo capítulo 1, versículos del 4 al 8. Yo sé que este tema para muchos va a ser algo como que es hasta obvio, esto yo ya lo sé, esto ya lo había estudiado, esto para qué lo están dando, pero yo sí les pido que tengamos paciencia, tengamos comprensión con aquellos hermanos que quizá están comenzando a utilizar la Biblia y no saben ni siquiera cómo encontrar un texto, cómo manejar la Biblia. LB 21,15-19. Exacto, Levítico capítulo 21, versículos del 15 al 19. Luego tenemos NM 30,8-11. Exacto, Números capítulo 30, versículos del 8 al 11. También tenemos el uso del guión para prolongar capítulos y versículos. El guión también es utilizado para prolongar la lectura de versículos de capítulos distintos, comenzando desde el capítulo y versículo con que inicia la cita hasta el capítulo y versículo donde termina la cita. Si tenemos MT 1,1-2,5, se lee Mateo o San Mateo, como ustedes quieran, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 5. Esto quiere decir que se comienza a leer desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 5. Como vemos, se pasa desde el capítulo 1 y continúa hasta el capítulo 2 siguiente. Siguiente ejemplo. Tenemos 1 Re 3,25-4,2. Se lee Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 25, al capítulo 4, versículo 2. Esto quiere decir que se comienza a leer desde el capítulo 3, versículo 25, hasta el capítulo 4, versículo 2. Muy bien. Y aquí tenemos nosotros una gráfica de este signo, el guión. Vean, JN, ¿qué es JN?
es Juan o San Juan. Vean, 5,6 al 6,7. Esto sería, ¿no?, en gráfica, el guión, lo que significa. Entonces tendríamos San Juan capítulo 5, versículo 6 al capítulo 6, versículo 7. ¿Estamos de acuerdo? El guión prolonga capítulos, prolonga versículos o prolonga capítulos y versículos. Vamos a ver estos dos textos, estas dos citaciones. Vamos a ver quién me descifra esta primera. HCH 12,3-13,8. ¿Cómo descifrarían ustedes esa cita? Si alguien, hermano, hermana, ¿cómo se descifra esta cita? Ok. Hechos de los Apóstoles, del capítulo 12, versículo 3 al capítulo 13, versículo 8. La siguiente, DT 12,10-13,5. ¿Cómo la descifran ustedes? Ok, DT, si no sé qué es DT, voy a mi Biblia, al índice o a las abreviaturas. Ok, significa Deuteronomio, del capítulo 12, versículo 10 al capítulo 13, versículo 5. Ahora el uso del punto para separar versículos. El uso del punto para separar versículos. El punto es utilizado cuando no queremos citar todos los versículos de un mismo capítulo de manera corrida, sino que deseamos saltarnos algunos versículos. Para eso sirve el punto. Tenemos este ejemplo, Juan 1,1-3.5. ¿Cómo se lee? Se lee San Juan, capítulo 1, ¿verdad? Significa versículos del 1 al 3 y versículo 5. ¿Se dan cuenta? Esto quiere decir que se comienza a leer desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 3. No se lee el versículo 4, sino que nos lo saltamos y sí leemos el versículo 5. Este otro ejemplo, tenemos EF 3,4-11.15 al 17. Esta sí está un poquito enredada, pero no imposible. ¿Cómo leeríamos esa cita? Bueno, si yo no sé qué es EF, yo me voy a las abreviaturas, me voy al índice. Es Efesios, ok. Entonces se lee Efesios, el 3 que significa capítulo 3, la coma que significa versículos. Ok, el guión al. Entonces, Efesios 3, capítulo 3, versículos del 4 al 11 y versículos del 15 al 17. Esto quiere decir que se comienza a leer el capítulo 3, versículo 4 al 11 y no se leen los versículos 12 al 14, sino que se saltan y sí continuamos la lectura desde el versículo 15 al 17. Muy bien, ejercitémonos un poco. ¿Quién me descifra esta primera cita bíblica? Si alguien les dijera, mira hermano, mira hermana, ayúdenme a descifrar esta cita bíblica, ¿cómo harían ustedes? Tienen Jos 1,2-5.8. Ok. Como ustedes ya han visto sus abreviaturas, dice ok, vamos a ver. Ok. Entonces es el libro de Josué, capítulo 1, versículo 2 al 5 y versículo 8. ¿Se dan cuenta? Ese punto quiere decir y. O sea, yo no tengo que leer ahí ni el versículo 6 ni el 7. Me voy directamente al 8. Y ese 15,5-9.11. ¿Cómo lo descifro? Ok. Isaías, capítulo 15, versículos del 5 al 9 y versículo 11. Eso es lo que me está indicando.
Luego tengo FLP 2,20.29-32. ¿Cómo lo descifro? Ok, Filipenses capítulo 2, versículos 20 y versículos 29 al 32. Muy bien, ahora vamos a aprender el uso del punto y coma para hacer varias citas de un mismo libro. Vean esto que es interesante. El punto y coma es utilizado cuando queremos hacer varias citas de un mismo libro de la Biblia, sin tener que repetir el nombre del libro. Si tenemos MI 2,1-5, punto y coma, 4,3-8. ¿Cómo podemos descifrar esto? Bueno, se lee Miqueas capítulo 2, versículo del 1 al 5 y capítulo 4, versículos 3 al 8. Así, con el punto y coma, lo que hacemos es evitar escribir dos veces el nombre del mismo libro bíblico. Otro ejemplo, tenemos acá DT 12, del 1 al 2, punto y coma, 13, 14 al 15. Se lee Deuteronomio capítulo 12, versículos del 1 al 2 y capítulo 13, versículos del 14 al 15. Y para ir concluyendo, hacemos un repaso de los signos. Dijimos que la coma separa el capítulo y el versículo. Y tienen ustedes algunos ejemplos. El punto quiere decir y, ¿no? Para que ustedes no vayan a citar una serie de versículos, pueden ustedes justamente colocar este punto para saltarse a otros, como en este caso, ¿no? Génesis 3, 1 y 9. El punto y coma significa una nueva cita. Dijimos que sirve para no volver a escribir el nombre del mismo libro. El guión significa al. Eso dijimos que sirve para prolongar capítulos, para prolongar versículos o para prolongar capítulos y versículos. A veces van a encontrar ustedes una S que significa siguiente versículo. Cuando van a encontrar una doble S, significa siguientes versículos, ¿no? Siguientes versículos, no el que viene a continuación, sino todos los que vienen después. Y a veces van a encontrar ustedes A, B, C, D, depende en una citación. Quiere decir que el versículo lo podemos dividir en varias partes por tema o por algún concepto, algún término importante. Quiere decir que estamos hablando de primera, segunda o tercera parte. Por ejemplo, aquí tienen ustedes GN43B. Ustedes van a decir aquí cómo le hago. Estamos hablando de Génesis capítulo 4, versículo 3 en la segunda parte. O sea, el mismo versículo se puede dividir en partes. Así es que cuando encuentren A, B, C, quiere decir que el versículo lo van a dividir en 3 o 4 partes. Y tienen también esta abreviación CFR o CF, que van a encontrar a veces es confrontar. Quiere decir que tienen que ustedes ir al texto referido en CF y confrontarlo, compararlo con el versículo o el texto que ustedes estén citando en ese momento. Muy bien, así es que espero que haya sido de ayuda este proceso que hemos venido realizando en este tema, de un poco de teoría pero también práctica. Así que ahora pasamos a las actividades individuales. La primera actividad individual es: ve al índice de una Biblia y revisa los libros y sus abreviaturas. Esa es la primera actividad. 2. Practica cómo citar y apunta todas tus dudas, por favor, para consultar con un facilitador. ¿Cómo se aprende a cocinar? Cocinando.
Si yo no me ensucio las manos, si yo no me equivoco en cuánta sal hay que echarle, cuánta pimienta, etcétera, yo no voy a aprender a cocinar. Así es que si queremos manejar bien la Biblia, la Sagrada Escritura, tenemos que practicar. Dentro de las actividades grupales, la primera actividad grupal es leer la introducción a la Biblia que tengas, por favor. Leer la introducción a la Biblia que tengas. Esta es una tarea fundamental que tienen que hacer. 2. Identificar la separación entre el Antiguo y Nuevo Testamento, por favor. 3. Practicar la búsqueda de las siguientes citas, por favor. 2. Tim 3,16, Is 40,8, Ex 20,1-17, DT 32,46-47, SOF 2-3 y 1TES 3,1-2. Esas son las citas que ustedes tienen que buscar, por favor. ¿Qué van a hacer? Bueno, escriben la cita en su cuaderno de notas y la descifran. Y vean que aquí el punto y coma es una separación para indicar una nueva cita. Es decir, que si yo voy a citar, ¿no?, un libro diferente, yo le coloco punto y coma. A veces en algunas Biblias encontramos 2 puntos también para separar los libros. Pero tengan mucho cuidado porque en una Biblia evangélica, una Biblia protestante, para los versículos no utilizan la coma sino el punto. Eso es un distintivo de ellos. Y para el versículo van a utilizar también 2 puntos a veces. Así es que es un tema que lo podemos tratar en otro momento. Yo acá quise simplemente seguir lo que el manual, en pocas palabras, quería decirnos. Y por último, ejercitar entre compañeros la búsqueda de citas bíblicas. Y como puntos de evaluación, en primer lugar tenemos: explica en tu cuaderno de notas de dónde proviene el nombre Biblia y qué significa. 2. Practica con alguien del grupo cómo citar textos bíblicos. Si no se puede en grupo, pues pueden ustedes en familia o entre 2 o 3. Bueno, practiquemos cómo citar textos bíblicos. Así es que les deseo todo lo mejor en estos ejercicios que van a realizar y espero que sean de mucha ayuda para el manejo de la Biblia. Finalizamos este tema encomendándonos siempre a nuestro buen Padre Dios y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos juntos: cambia nuestra mirada, Padre bueno. Convierte nuestros corazones para que seamos capaces de descubrir tu presencia y las huellas del reino, tan cercanas y cotidianas para el que mira la vida con los ojos de Dios. Cambia nuestra mirada para vivir la fiesta del encuentro, para sorprendernos con tu paso a nuestro lado, compañero y protector, que nos cuida y nos abriga. Cambia nuestra mirada para aprender a encontrar las semillas de evangelio que crecen en nuestra humanidad, levadura de vida nueva, señales de un mundo fraterno. Padre, abre nuestros ojos y afina nuestros oídos para encontrar tus caminos y escuchar tus desafíos. Danos la mirada del evangelio que transfigura el mundo para hacerlo sacramento, señal viva de tu presencia y eco fecundo de tu aliento. Ayúdanos a buscarte en la vida, a encontrarte en la historia.